El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo a todos. Bienvenidos a una emisión más de La Agenda. Este servicio que ofrece la Secretaría de Comunicaciones y Prensa de la Presidencia de la República para los medios comunitarios, populares de las regiones del país. Muchas gracias a todos los periodistas que se conectan a esta hora a través de la sala de Google Meet y los que siguen esta transmisión por las redes sociales de la Presidencia. Buen miércoles para ustedes. En la Catedral Primada de Colombia se realizará en la mañana de hoy la ceremonia religiosa y funeral de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial, fallecido en la madrugada del pasado lunes. Salón elíptico del Congreso. Acudieron miles de personas a rendirle un homenaje de despedida. Saludamos y acompañamos en este momento difícil a su esposa, a su hijo, así como a sus familiares y amigos en este momento difícil. Millones de colombianos de su población más vulnerable han conseguido prosperar en estos 3 primeros años del gobierno del cambio. Una de las entidades de gobierno que ha contribuido en este bienestar de miles de hogares colombianos es el Departamento para la Prosperidad Social del Gobierno del Cambio. Así que tenemos aquí a su director que conversará con ustedes. Él es Mauricio Rodríguez Amaya. Bienvenido, director Mauricio. Muchas gracias por estar aquí en La Agenda. A ustedes, Celso, muchas gracias por esta invitación, a todo el equipo de La Agenda y por supuesto para contarles las buenas noticias del Gobierno del Cambio. Director Mauricio, bueno, quiero comentarle que a esta conferencia de prensa con usted se inscribieron, aquí tenemos 22 comunicadores, generadores de contenido, de medios comunitarios y digitales. Y miren las regiones donde nos acompañan: Popayán, Cauca; Bucaramanga, Santander, saludo a la gente de Bucaramanga; del Meta, Villavicencio; de Aquitania, de Sogamoso, Boyacá; de Chaparral, Tolima; de Cartagena, Bolívar; de Yopal; de La Cumbre y Guacarí, en el Valle del Cauca. También nos acompañan periodistas y comunicadores desde Corozal, Sucre; desde Santa Marta, Magdalena; desde Barranquilla, Atlántico; y del Distrito Capital, Bogotá. Son los comunicadores y periodistas que nos acompañan en la conferencia de prensa de La Agenda de hoy, en este servicio que ofrece la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de la República para ellos, para que lleven la información del gobierno central, sean ellos el eco en sus regiones de todo lo que hace el gobierno del cambio. Antes de empezar, vamos a recordar la metodología. Deseo recordar esta metodología a partir de una pregunta que le formularé al director Mauricio Rodríguez Amaya. Él nos ofrecerá una exposición de 7 minutos, luego de lo cual entonces iniciamos una ronda de preguntas con los medios conectados y el director continuará brindando a través de las respuestas que dé información más complementaria. Compañeros, no olviden prender sus cámaras, tener las cámaras en horizontal. Tratemos de que las preguntas sean concisas para que puedan participar la mayor cantidad de comunicadores. Tenemos unos 23 conectados y ya incluso manos levantadas ya. Entonces vamos a presentar el tema. Miren, una ambiciosa meta se propone cumplir el Departamento para la Prosperidad Social en el último año del gobierno del presidente Gustavo Petro. El último año. Hacer que los recursos que se entregan por transferencias para la atención de la población más vulnerable se conviertan en un motor que fomente la asociatividad, el encadenamiento productivo y el cooperativismo en Colombia. Esto es un nuevo paradigma de desarrollo y de modelo económico. Hoy conoceremos la ruta y las inversiones previstas desde el Departamento de la Prosperidad Social para las poblaciones a través de sus distintos programas. Ya saben que Prosperidad Social tiene distintos programas como Hambre Cero, Colombia Mayor, Ayuda Humanitaria al Catatumbo, el Pilar Solidario, la Renta Joven, la Renta Ciudadana, Crédito Asociativo, Economía Popular para el Cambio y combatir el gota a gota, que ha sido una de las políticas y de las promesas de campaña del presidente Gustavo Petro. Entonces, director Mauricio, usted está al frente de esta entidad hace muy poco tiempo, de Prosperidad Social, de esta entidad pues tan importante y que tiene unos programas bandera del plan de desarrollo y del plan de gobierno también del presidente Gustavo Petro. Tiene como un mes. Empecemos por un breve balance y en qué punto del camino está la implementación de los programas y de los proyectos
y cuáles son los retos de este último año del gobierno del cambio desde Prosperidad Social. Bueno, como usted lo dice, llevamos un poquito más de un mes al frente de esta tarea que nos encomendó el señor presidente de la República. Usted ha hecho un muy buen resumen de lo que son los retos que tenemos en este periodo. Yo creo que el balance que tenemos hasta este momento es muy positivo en dos aspectos fundamentales. El primero es que Prosperidad Social hizo una reforma interna, una reforma administrativa a su interior para poder abrirle espacio a la asociatividad, a la economía popular y poder desarrollar desde ahí tareas orientadas al fomento y a la inclusión productiva de las poblaciones vulnerables en Colombia. Ese es un paso muy importante que se dio bajo la administración del doctor Gustavo Bolívar. Y pues en este momento estamos en plena marcha de programas muy importantes, no solo de transferencias, sino también de procesos de inclusión productiva que están orientados a fortalecer la asociatividad de personas vulnerables, de personas que reciben beneficios, transferencias condicionadas o no de prosperidad social, para que esa transferencia, como usted ya lo dijo, se vaya volviendo en el factor que pueda, a través de la asociatividad, tener sostenibilidad para la inclusión productiva de estas poblaciones. Estamos hablando de poblaciones campesinas que pueden asociarse en cooperativas, en mujeres, en jóvenes, de las ciudades, de la economía popular, que reciben este tipo de transferencias, pero que si logran juntarse, que si logran desarrollar la asociatividad, crear una asociación, crear una cooperativa o vincularse a una cooperativa ya existente en su territorio, pues estos recursos van a tener alguna posibilidad de convertirse en una fuente permanente de ingresos a través, digamos, de esos procesos productivos que tenemos que impulsar conjuntamente. Perfecto. Bueno, vamos a darle ya paso, ya tenemos aquí varias manos levantadas. Le damos paso a Miguel Dueñas y se prepara Paul Henry Andrade. Miguel, buenos días. Me encanta saludarlo, Celso. Pensé que estaba ya en Barranquilla disfrutando de su nueva obligación. Bueno, vamos al tema. Tres cosas. El doctor Gustavo Bolívar Moreno habló de 106 centrales de acopio que cumplirían las veces también para ayudar a la comercialización de productos y desarrollo de proyectos. ¿En qué van esos proyectos? ¿Cuáles han avanzado? Dos, tenemos presupuesto para el año 2026 garantizado, teniendo en cuenta que el año pasado fue de 512 y se esperaba mucho más, y que este año, dada la coyuntura política, es muy probable que no se autorice una reforma tributaria. Y tres, ¿cómo va el trámite para que los jóvenes no tengan que pagar esos costos adicionales cuando quieren convertirse de persona natural a persona jurídica? Porque los costos de contador, por ejemplo, hacen que sea imposible para ellos pensar en formalizarse. Bueno, sobre la primera pregunta, Miguel, los PAS. Efectivamente, nosotros encontramos un convenio entre Prosperidad Social y Findeter para construir hasta 150 PAS. La cifra variará de acuerdo con los costos de mercado. Es un convenio que incluye los estudios, los diseños y la obra. En este momento varios de esos PAS están en ejecución, es decir, están en el desarrollo propiamente de cualquiera de las etapas, y varios de ellos ya están en inicios de obra, sobre todo en el Caribe colombiano. Varios de ellos están en este momento ya en esta etapa de inicio de obra. Nosotros le hemos planteado a Findeter que es necesario acelerar la marcha para poder cumplir con las metas del presidente Petro, de que estos puntos de abastecimiento solidario, que es el nombre técnico que se les ha dado, puedan estar en funcionamiento, la gran mayoría, a finales de este año. Ahora, esto tiene que complementarse con otras políticas. Una de ellas, para nosotros fundamental, es el de revitalizar plazas de mercado, porque ese es el corazón natural de la economía popular en las ciudades, porque es a las plazas de mercado donde llegan los distintos productos, donde llegan los víveres que las comunidades consumen, pero además es a través de la plaza de mercado como se alimentan los tenderos y las tenderas, y parte de la política es fortalecer, revitalizar plazas de mercado y activar las tiendas solidarias. Así que ahí vamos construyendo un trabajo complementario entre puntos de abastecimiento solidario, plazas de mercado, tiendas solidarias, para mejorar la capacidad de comercialización
de alimentos que producen nuestras asociaciones y nuestras cooperativas, que es uno de los grandes embudos que tiene el pequeño productor campesino, que produce alimentos y luego no tiene dónde venderlos. Y la apuesta de Prosperidad Social es contribuir de la mano con el Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Comercio, de la Unidad Solidaria, de otras entidades del Gobierno Nacional, para que se logre ese trabajo de ensamble entre productores y comercialización alimentaria. Digo que vamos bien en materia de los PAS, que podemos acelerar la marcha. En eso estamos trabajando con Findeter en esta etapa. La segunda pregunta, que tiene que ver con los recursos 2026. En el anteproyecto que construyó el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Hacienda, tenemos asegurados los recursos para fomentar la economía popular, la asociatividad, pero también para cumplir con los recursos de los abuelos y las abuelas, porque 3 millones de abuelos y abuelas tendrán que recibir a partir del próximo año 230,000 pesos, es decir, aquello que está incorporado en el pilar solidario y que esperamos que la ley pensional se apruebe rápidamente en las discusiones finales que están en la Corte Constitucional y de esa manera poder iniciar su implementación, sea este año o el otro. Entonces, ¿qué puede pasar? Si hay ley de la República, ley de presupuesto, de acuerdo con las discusiones que se den, pues están asegurados los recursos. Y si no, pues el anteproyecto nos permite un margen de juego para que en el marco de los decretos reglamentarios del presupuesto, pues se aseguren los recursos de prosperidad social. Estamos trabajando en eso. Consideramos que es un momento muy importante para que el Congreso dé una discusión profunda sobre la reconversión productiva en Colombia, que implica ayudar a que mucha más gente salga de las transferencias a inclusión productiva territorial, que es la verdadera clave para sacar a la gente de la pobreza. El tercer tema tiene que ver con la asociatividad de los jóvenes. Yo quiero entender su pregunta, pero si no la entiendo, luego la podemos seguir conversando. Hay una tendencia enorme entre los jóvenes a que cada uno quiere montar su propia empresa, su propio emprendimiento, él solo ir y crear su propia marca. Esta es una corriente que se inició ya hace unos 20 o quizás más en esta lógica neoliberal del emprendedurismo. Yo invito a los jóvenes a que, más allá de pensar en su propia marca, pudiesen juntarse entre sí para desarrollar organizaciones, asociaciones, cooperativas que permitan que ese esfuerzo individual se sume a otros y tenga verdaderas posibilidades de entrar en el mercado. Colombia es un país de microempresas. El 88% de las empresas en Colombia son mini empresas, sin sostenibilidad, sin acceso al crédito, sin posibilidades de recursos públicos por esa enorme dispersión. Acá hay una regla fundamental que ofrece la ley de emprendimiento y la ley cooperativa en Colombia, y es que esas pequeñas unidades productivas, empresas, famiempresas, microempresas, se junten en cooperativas. Y yo invito a los jóvenes a la asociatividad. Obviamente, una cosa es pagar de a uno, pues un registro y una actualización de papeles de 200,000 pesos cada año, de pronto más. Y otra cosa es juntar esos recursos entre varios y entre varias para poder desarrollar proyectos de impacto, proyectos de sostenibilidad y proyectos colectivos. Director, yo me quedo con algo acá, y es el cambio de modelo, pues, de las transferencias per se a la inclusión productiva territorial. Ese es un concepto muy interesante que tiene que ver con el cooperativismo, las asociaciones, las unidades productivas. Podemos decir que en este gobierno se está buscando cambiar ese paradigma de las transferencias a una inclusión productiva territorial que tenga que ver con el cooperativismo, que tenga que ver con las unidades productivas. Así es. Esa es la apuesta fundamental que ha planteado el presidente Petro. Hay que decirlo también con mucha autocrítica, y es que esta no es una tarea que se empieza ahora. Esta es una tarea que el presidente Petro había planteado ya hace quizás 2 años. Y tenía que ver con que pudiésemos traer a modelos cooperativos, asociativos, a beneficiarios y beneficiarias de transferencias condicionadas o transferencias no condicionadas. Entonces, ¿esto qué significa? Que la transferencia no va a permitir que nadie salga de la pobreza al final. Es decir, la gente recibe ese recurso, lo gasta en mercado, paga las deudas de la tienda, a veces termina pagando hasta los créditos informales, pero al final no resuelve el problema de la sostenibilidad ni de la inclusión económica. Por eso lo que necesitamos es un salto que permita que parte de los recursos que utilizamos en transferencias vayan a apalancar proyectos productivos de estas comunidades, para que eso se pueda hacer realmente, para que se vuelva en la base productiva de un territorio, para generar en el territorio, ojo, no gasto público, sino productividad.
Aquí la clave está en cómo incrementamos la productividad de los territorios y eso se hace con asociatividad, con capacidad colectiva de las comunidades para sacar proyectos en conjunto. Un nuevo modelo económico. Bueno, le seguimos con la ronda de preguntas. Le damos paso a Paul Henry Andrade y se prepara Rec Radio Vive. Paul Henry, buenos días. Muy buenos días, Celso, muy buenos días a todos los compañeros y un saludo cordial para Mauricio Rodríguez, un hombre que sabemos que lleva en su agenda lo que es el tema de la solidaridad y principalmente la economía popular. La pregunta es en referencia a el Estado per se, o siempre ha estado descoordinado en cuanto a los temas transversales, en este caso la solidaridad, el crecimiento social, la economía popular, es un tema transversal en todos los ministerios. Aprovechamos seguramente en Colombia que tenemos a un hombre ducho en el tema de solidaridad y de economía solidaria y que ahora está en este cargo de prosperidad social, que la prosperidad también es transversal para todos. ¿Cómo coordinar la transversalidad de prosperidad social, de la unidad solidaria, que ya usted lo conoce, y los medios alternativos de comunicación en torno a la economía popular? Esa es como la primera pregunta, respaldada en que totalmente urge Colombia de acabar con el gota a gota, que por mucha propaganda que se le haga, que se está eliminando, sigue permanente a través de los ejemplos diarios que conocemos y que vemos como la señora que vende las arepas puede salir el día lunes, pero el martes no porque no tiene para la cuota, y cuando consigue la cuota vuelve y paga, y esa misma señora tiene que guardarse para el tercer día porque no tiene para pagar la cuota del gota a gota. ¿Cómo hacer para que Colombia se transforme desde la transversalidad en torno a la economía popular, director Mauricio Rodríguez? Bueno, Henry, yo comparto con usted de que a pesar de que esto es un tema transversal de la agenda del presidente Petro, ha habido descoordinación. A veces cada entidad tiene su propio proyecto, su propia agenda y a veces se vuelve difícil la articulación. Pero déjeme decir como beneficio de inventario algo muy importante. Este gobierno puso por primera vez en el centro de la política la economía popular, la economía solidaria y la economía comunitaria. Eso no había pasado antes. El cooperativismo en Colombia durante todo este periodo neoliberal ha sido marginado. De hecho, nuestros instrumentos legales y de planeación son para una economía solidaria sin dientes, sin músculos, sin herramientas. Nunca hemos podido desarrollar lo que trajo la ley 454 del 98, que es crear un Fondo Nacional de la Economía Social y Solidaria, el FONES. Nunca lo hemos hecho. Nunca se ha fondeado el FONES para que hayan recursos que puedan ir a inyectar, recursos que pudiesen inyectarse a las organizaciones en los territorios o a las comunidades en los territorios. Entonces, a pesar de que había una ley del 98, nadie le paró bolas al tema. Y el presidente Petro, puso en el centro de la discusión la economía popular. Dos, cuando yo llegué al gobierno, había una entidad de fomento, la Unidad Solidaria, que fue una entidad que tuve la oportunidad de dirigir hasta hace poco. Hoy hace fomento la mayoría del gobierno, a veces descoordinado, es verdad, pero están haciendo fomento. El Ministerio de Agricultura está fomentando la asociatividad campesina, también lo hace la Agencia Nacional de Tierras. El Ministerio de Comercio está hablando de cooperativismo y de la economía popular también y trabaja en esas líneas. La misma Presidencia de la República y su Oficina de Comunicaciones ha hablado de desarrollar redes de comunicación solidaria, cooperativas de los comunicadores en los territorios para incrementar la capacidad de incidencia, no de un pequeño medio aislado, sino de esa coordinación, de esa articulación que se puede lograr en formas organizativas de la economía solidaria o en redes, cualquiera que sea la modalidad que la gente escoja. Entonces ahora de lo que se trata, como usted lo dice, es de aterrizar esas distintas apuestas de gobierno y poder darle de alguna manera una mayor capacidad de coordinación a los diferentes sectores. ¿Cuál es la herramienta o cuáles son las posibilidades que tenemos de coordinación? Primero, el Departamento Nacional de Planeación tiene que coordinar el diseño
del nuevo Plan Decenal de la Economía Social, Solidaria, Popular y Comunitaria, porque así está en el Plan Nacional de Desarrollo, en coordinación con otras entidades del gobierno nacional, para que haya un solo plan al que todos le sumen, para que en los próximos 10 años este modelo económico de la economía social, solidaria, popular y comunitaria salga adelante. La tarea nuestra es lograr que al cooperativismo vengan las poblaciones más vulnerables, los que reciben transferencias pero nunca han tenido una oportunidad de incorporación productiva, de inclusión productiva. Y ahora lo vamos a hacer para que esas personas en condición de trabajar vengan a modelos asociativos, que ya pueden existir en el territorio o creado por ellos mismos. Conectar esa asociatividad de personas vulnerables, beneficiarias de nuestros programas, con la asociatividad de las plazas de mercado para que llegue directamente los alimentos, conectarlos con quienes presentan, por ejemplo, desde la asociatividad, servicios de salud preventiva que está impulsando el Ministerio de Salud. Esa articulación es una articulación sobre todo territorial. Nosotros le llamamos circuitos solidarios. Crear circuitos solidarios es la clave de la coordinación interinstitucional y de la articulación organizacional en los territorios. Listo, le damos paso a Rec Radio Vive y se prepara la boyacense. Buenos días, Rec Radio. Buenos días, doctor Mauricio Rodríguez. ¿Cómo está? Gusto tenerlo. Buenos días, compañeros. Bueno, doctor, usted habla de cooperativa, de asociatividad. Como tal, la pregunta es, se crea esa cooperativa, la asociatividad, nos está fortaleciendo y demás. Pero, ¿qué paso hay que seguir después de esto? Porque, pues, igual, usted sabe que al crear una cooperativa, la que sea corporación o fundación, lleva unos impuestos, ¿no? Entonces, nosotros hasta ahora estamos creando como tal, pero nosotros nos hemos puesto a pensar, pero nosotros, después de esto vienen unos impuestos, vienen cosas, ¿sí? Entonces, nosotros también, ¿cómo nos vamos a sostener como medios de comunicación? Pues sabemos que con la pauta, pero usted sabe que hay que también tener un gancho de la unidad solidaria. Se le está entrecortando, Angélica. Bueno, Angélica, entiendo por la pregunta que estamos hablando sobre la sostenibilidad de las asociaciones. A ver cómo lo digo para que no suene impopular. Estamos en un paradigma. El paradigma de que cada uno de nosotros puede sacar adelante su pequeño emprendimiento. Y lo que permite acumular capital es la aglomeración de fuerzas. Aquí cada uno quiere tener su pequeño estudio, cada uno quiere tener su pequeña máquina, cada uno quiere tener sus equipos, no hablar con nadie y salir con eso a ver cómo le va. Pero resulta que esa escala de trabajo es muy pequeña. La escala de trabajo de la asociatividad es otra. Ustedes tienen que salir a buscar convenios y consorcios. Por un lado, con las entes públicas que tienen responsabilidad asociada a la pauta, pero también con entidades territoriales, con quienes se pueden hacer reportajes, publireportajes, publicidad. Y sobre todo hay un aliado fundamental que nadie ha tocado, porque estamos mirando siempre para arriba, y lo digo con mucho respeto. Es la economía popular, son las cooperativas, son las asociaciones, son las plazas de mercado. Mire, nuestras plazas de mercado están prácticamente abandonadas porque el comercial que aparece en los medios tradicionales, en los grandes medios o incluso en nuestros medios comunitarios, es el de las grandes plataformas. Pero ahí hay un aliado por conquistar para conectar economía popular con comunicaciones. Obviamente que todo esfuerzo asociativo implica una inversión, pero lo que hay que comparar no es si vamos a tener que invertir, sino cuál es la relación entre la inversión y el capital y la riqueza colectiva creada a través de los modelos asociativos. Esto ya está probado en el mundo. Esto no es un invento de nosotros ni del presidente Petro. Está probado en el mundo que la gente que se organiza y se asocia tiene mejores posibilidades de incorporarse al mercado. Fue por eso precisamente que en el periodo de la pospandemia, las Naciones Unidas, a través de una resolución, la 77-281, pudieron determinar que es a través de los modelos asociativos de la economía social y solidaria como las poblaciones más pobres de los diferentes países del mundo pueden incorporarse al desarrollo. Entonces, pues usted me pregunta un tema que obviamente es una preocupación en el arranque, pero hay que resolver el problema de la sostenibilidad a través de las alianzas productivas con el sector privado, con el sector solidario y con el sector público. Y es esa iniciativa el quiebre entre la iniciativa individual y la iniciativa colectiva. Entonces yo creo que
A pesar de que tiene unos costos, pues hay que mirar también y emparejar entre las potencialidades y los costos. Siempre habrá que hacer esa relación de riesgo entre lo que cuesta con lo que se puede incorporar en capital. Le damos paso ahora a la boyacense, a Reiner Sánchez. Reiner, cordial saludo. Bueno, doctor, muy buenos días. Bueno, el doctor habla del plan decenal que tenemos a nivel nacional, pero resulta que nosotros como medios no participamos debido a que primero no tuvimos recursos para viajar a, a estar allá en esos sitios. El otro ítem es el plan de desarrollo nacional. Uno medio fortalecido a través de la economía solidaria, eso no existe, donde el gobierno nacional debió haber gestionado recursos para los medios para que asistieran a esos espacios con el fin de generar, primero, participación, segundo, inclusión y tercero, sostenibilidad económica hacia el futuro. La otra pregunta es los derechos que nosotros tuvimos desde el año 22 hasta el 25 nos los quitan, que era el apoyo a fortalecimiento con un producto de cooperativismo, y lo cual en este momento está generando como no estamos de acuerdo debido a que nosotros tenemos unos derechos y el proceso tenía que continuar y no acabarse. Entonces nosotros decimos hoy en día, bueno, ¿qué va a pasar con la cooperativa que vamos a construir a nivel de Cundinamarca y Boyacá? Porque supuestamente tenemos mucha teoría, tenemos muchas propuestas, pero en realidad lo que falta es como abrir esas puertas que no vemos las soluciones. Entonces yo creo que desde Prosperidad Social, ¿qué propuestas tienen para los medios con el fin de generar el espacio de confianza hacia los medios de comunicación? Bueno, no conozco mucho el contexto del cual me está hablando, de los eventos de los que habla. Podemos conversarlo por interno y mirar, digamos, pero nosotros como Prosperidad Social no hemos convocado eventos de comunicación, seguramente otras instancias, pero se pueden discutir. Es que, doctor, Prosperidad Social nos convocó al plan, a este plan que el doctor habló, que para que fuéramos, para que participáramos en Duitama, acá en Cundinamarca y en otras partes más, del plan decenal. No... Bueno, por eso le digo, lo revisamos porque no lo vamos a revisar, Reiner, pero... lo vamos a revisar y te enviamos la información por el grupo que creamos de la agenda a revisar el tema. En cuanto a la asociatividad, no sé, director. Sí. Ahora, más allá de la circunstancia particular de si hay o no una reunión, yo insisto en algo que hemos planteado. Desde Prosperidad Social tenemos una tarea: la incorporación, la inclusión productiva de las comunidades a través de la asociatividad. Y esto implica a comunidades vulnerables y a personas que hacen trabajo en materia de comunicación. Ese modelo cooperativo puede tener respaldo si la gente se asocia, si la gente se junta para desarrollar proyectos, iniciativas productivas del territorio. Se trata de incrementar la productividad a través de la asociatividad, y esto por supuesto que hay que construirlo a partir de planes. Hay que tener un plan de fomento de las redes de comunicación o de las cooperativas de comunicación, un plan de negocios que les permita buscar clientes, que les permita acceder a mercados de la comunicación y la información, y también a pauta pública. Eso hay que construirlo. No hay manera de que ninguna cooperativa sobreviva a partir de aportes públicos. Eso no existe. Existen cooperativas que pueden tener impacto, que pueden tener recursos públicos para el arranque, que pueden tener el músculo financiero del Estado para que les desarrolle política pública que les permita incorporarse a mercados importantes, pero la iniciativa es de la gente y la iniciativa tiene que construirse con la organización colectivamente, de manera que puedan acceder a públicos, a recursos públicos, a recursos privados y a las mismas alianzas que se van construyendo entre el sector solidario. Esa es la tarea que tenemos como sociedad: salir de la visión de que el Estado nos puede financiar de forma permanente a la visión de la iniciativa solidaria como un emprendimiento social colectivo que produce una riqueza social y en la cual el Estado empuja, pero es la gente la que tiene que empujar y desarrollar ese trabajo. Podemos decir que el modelo de inclusión productiva territorial también tiene que ver con los medios comunitarios, alternativos de las regiones como asociados, claro, precisamente para que... Es que nosotros, y yo he insistido en esto desde hace mucho tiempo, nosotros tenemos unas grandes potencialidades en materia de comunicación que algunos llaman alternativa, popular, comunitaria, solidaria. Eso tiene que juntarse,
porque es que hay un sector de nuestra economía que representa el 32% del PIB, que es esa economía que llamamos la economía popular, que no tiene voz, porque allá no llegamos. Si esa economía, el 32% del PIB, encuentra voz en estas redes de comunicación, en nuestros medios de comunicación comunitarios, populares, alternativos, pues hacemos un engranaje fundamental para empoderar el medio y para empoderar esa economía popular que necesita precisamente llegar a otros oídos, a otros ojos, a través de nuestros canales, de nuestros programas, de nuestras iniciativas digitales o radiofónicas o impresas, que son las que tenemos que impulsar con ese socio llamado economía popular. Le damos paso ahora a Diana Gaitán de PSI Radio y Se Prepara Casanari Prensa. Diana, cordial saludo. Muy buenos bienvenida. días. Muy buenos días para todos. Doctor Mauricio, una pregunta. Desde Prosperidad Social, ¿cómo van a apoyar o cómo se planea o se plantea apoyar a los medios comunitarios y alternativos, ya que pues de una u otra manera hacemos parte de la población vulnerable? Si bien la mayoría o muchos no vivimos en el campo, sí trabajamos, como se dice coloquialmente, casi que con las uñas. Desde Prosperidad Social, ¿qué forma de apoyo tienen planteado para los medios comunitarios y alternativos? Gracias. Bueno, pues reitero lo que he dicho durante Diana. toda la entrevista. Hay que trabajar para que esa asociatividad pueda desarrollar proyectos de incorporación productiva de la mano de los proyectos de la economía popular. Desde Prosperidad Social, en Prosperidad Social tenemos, por ejemplo, un espacio de comunicación, tenemos posibilidades incluso, aunque los recursos son pequeños, de acceder a pauta, pero eso no es suficiente. Hay que lograr que esa asociatividad se conecte con los mercados territoriales concretos, con el campesinado, con las organizaciones de la economía popular, con el mercado, con las tiendas solidarias. Imagínese usted si tenemos una tienda de barrio que haga parte de nuestra red de tiendas solidarias y tiene una pequeña alianza con el medio comunitario para que le cuente a sus vecinos y a sus vecinas que puede ir a esa tienda solidaria a acceder a productos directos del campesinado. Ese es el match que tenemos que construir y sobre el cual tenemos que trabajar. Entonces la respuesta es la misma. Hay que trabajar en la integración y en la asociatividad entre los medios de comunicación del territorio y la economía popular y la economía campesina, la economía comunitaria, con el impulso que podemos hacer para que suceda esa relación entre distintas instancias del gobierno nacional. Director, antes de darle paso aquí a Casanari Prensa, hablemos de Colombia Mayor. Tengo aquí que hasta el 19 de agosto son las transferencias. 1.680.000 colombianos ya en Colombia Mayor. ¿Cómo va ese programa? Colombia Mayor es uno de los programas de transferencias más importantes que tenemos. Ahí digamos que se han hecho cambios muy importantes. El primero de ellos fue que la población de 80 años en 2024 pasó de recibir 80.000 pesos a 225.000 pesos. Cerca de 550.000 adultos mayores pasaron de 80.000 pesos a 230.000 pesos. Eso es un salto cualitativo muy importante. Ahora, cuando usted menciona la fecha del 19 de agosto, no es la última transferencia, es la transferencia de este mes porque los ciclos... Sí, porque... Séptimo pago de 12. Séptimo pago de 12. Entonces pagos, este mes vamos hasta el 19 de agosto y seguimos en esa tarea. Ahora, ¿cuál es la tarea fundamental que tenemos en esta materia? La primera de ellas es ampliar la cobertura a todos los adultos y las adultas mayores de 70 años mujeres, 75 años hombres, para que toda esta población reciba 230.000 pesos. En el año 2025 vamos a lograr que toda esta población tenga 230.000 pesos a partir del mes de octubre. Y la tarea que tenemos, de acuerdo con las instrucciones del señor presidente, es que logremos a partir de 2026 que 3 millones de adultos mayores reciban 230.000 pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que hay dos tareas por desarrollar. La primera, garantizar esa cobertura de los que ya están inscritos en el programa, 1.6 millones de adultos mayores. Y dos, salir a buscar ese otro 1.4 millones de adultos mayores que no están en nuestra base de datos porque hace 2 años no se hacen registros. Entonces necesitamos salir a buscarlos. Ahí vamos a tener que contar con alianzas. Necesitamos la alianza con los medios de comunicación comunitarios, alternativos, populares, porque tenemos que ir a buscar 1.4
millones de adultos mayores para que puedan empezar a recibir a partir de 2026 una transferencia de 230.000 pesos. Así que vamos a ir a los barrios, vamos a ir a las ciudades, vamos a buscar la población vulnerable, vamos a ir acompañado de la política de Colombia sin hambre, para que a partir de esos espacios de encuentro para la distribución de alimentos también nos pongamos en contacto directo con nuestros adultos y nuestras adultas mayores. Entonces, en resumen, 2025, toda la población de 70 a 75 años recibirá a partir de octubre 230.000 pesos. Y a partir de 2026, toda la población, tanto la que hoy está registrada como ese 1.5 millones que falta conseguir, pues recibirá los mismos 230.000 pesos. La revolución de Petro en materia de ingresos de la población adulto mayor consiste en universalizar ese derecho que se llevó a la ley pensional, que está listo desde el punto de vista de la implementación de la ley pensional, pero que aún sin ley vamos a cumplir ese compromiso porque nuestros abuelos y nuestras abuelas son prioridad de este gobierno. Eso le iba a preguntar, director. ¿Depende de la reforma pensional este programa? No depende en relación con los recursos, pero con los recursos que tenemos para el año 2026, pero sí va a determinar los recursos hacia adelante, porque una cosa es una decisión de un gobierno como el del presidente Petro, que dice yo quiero poner unos recursos en los adultos mayores, y otra cosa es una obligación de Estado que está incorporada en una ley. Así que no hay que dejarse confundir con los que dicen que no necesitamos la ley. Sí, señor, sí necesitamos la ley, porque tiene que volverse una orden a todo el Estado para que siga cubriendo de aquí en adelante a esos 3 millones de adultos y de adultas mayores. Hoy lo hacemos como una decisión política del presidente Petro, pero en adelante tiene que ser por una obligación del Congreso de la República que estableció una ley que es la ley pensional. Queda claro. Le damos paso a Casanare Prensa y se prepara Arcángel. Casanare Prensa, cordial saludo, bienvenido. Buenos días, compañero Celso, buenos días a nuestro compañero también Mauricio Rodríguez Amaya. Aquí le hablamos desde Paz de Ariporo. Casanare, felicitarlo por ese gran avance que hizo desde la Unidad Solidaria al doctor Amaya Rodríguez y pasar al DPS. Doctor, como bien sabe, los medios comunitarios estamos empapados de lo que sucede en la región. En el anterior programa, el doctor Gustavo Bolívar, en el programa ese Rescatar los elefantes blancos, en Paz de Ariporo le presentaron un proyecto para mejorar la plaza de mercado. Yo le sugeriría respetuosamente, doctor Mauricio, que revisara con filigrana este proceso, porque ese proceso de la plaza de mercado fue producto de un endeudamiento del municipio. ¿Qué pasa? Si el DPS le inyecta recursos a este elefante blanco, es como blanquear el hecho de corrupción que se presentó en la plaza de mercado. Sabemos que el alcalde de Paz de Ariporo, Casanare, Camilo Abril Tarache, presentó un proyecto para implementarlo y mejorar la plaza de mercado, pero de esa forma tapan el hecho de corrupción que se presentó. Yo mismo denuncié ante la Contraloría Departamental de Casanare, donde se hizo un hallazgo fiscal. Posteriormente, pues actualmente en junio, dijeron que no, antes le salimos a deber al contratista, cuando el contratista no terminó la obra y la terminó con estructuras mal concebidas. Se hizo un estudio patológico y también dio resultados adversos a la construcción. Entonces, le requiero como antelación de que estos medios le alertan de que por favor, si existe un proyecto para ello, le tenga lupa desde el DPS. Y contarles qué paz han construido para Casanare. Tenemos entendido que en Yopal van a hacer un paz. ¿Cuándo se va a terminar? ¿Cuándo se va a entregar? Esa es una pregunta. Y la otra, doctor Mauricio, es, desde que usted fue de la Unidad Solidaria hemos visto, las personas pasan, usted pasó como líder de la Unidad Solidaria, ayudó a estructurar los medios, las cooperativas y todo, pero estamos viendo, nosotros seguimos en ese proceso, estamos viendo que día a día se desgrana la Unidad Solidaria como una mazorca, sacan las personas que estaban funcionando, que nos ayudaban, que nos acompañaban, y ahorita, no sé, cada líder llega o cada gerente llega
a gerenciar con su gente. ¿Qué está pasando en la unidad solidaria? Ya no es su responsabilidad, pero nosotros que estamos en ese proceso, que nos dejaron en ese proceso, vemos que nos estamos siendo afectados, porque no hay dinamismo en esta unidad solidaria como la que usted traía. Gracias. Bueno, Heriberto, son varias preguntas. La primera, voy a averiguar el tema de la Plaza de Mercado de Paz de Ariporo para poderle dar una respuesta concreta. En este momento no tengo esa obra aquí en el mapa de las obras de recuperación que tenemos. Pero quiero aprovechar esta pregunta que usted hace sobre esta plaza para contarle que estamos a puertas de publicar nuestra política de transparencia, porque lo que usted dice es muy cierto. No se trata solo de recuperar elefantes blancos, sino de que no terminemos tapándole la cara a la corrupción que eventualmente hubiese podido suceder en alguna región. Entonces tenemos que trabajar cuidando los recursos públicos, recuperando, revitalizando obras que se perdieron o que estaban estancadas, pero también con la garantía de que estos recursos que se inviertan en este tipo de obras pues se hagan con toda la honestidad, con toda la transparencia, porque esa es pues la garantía de protección que tenemos en este gobierno. La segunda pregunta que usted hace sobre los PAS. En este momento nuestras mesas técnicas, nuestro equipo técnico está terminando de definir costos finales de las obras en los diferentes departamentos del país para poder establecer las fechas de inicio. Nosotros creemos que es posible que si avanzamos y aceleramos los acuerdos de precios, pues podemos iniciar las obras lo más pronto que se pueda. Esta es una discusión que yo recibí, en la cual estamos en comités técnicos, porque precisamente es una de las tareas enormes que tiene Prosperidad Social para poder ayudar a que hayan puntos de abastecimiento solidario. Por el otro lado, quiero decirle que tenemos un trabajo también de articulación de las plazas de mercado, para que la gente que está en las plazas de mercado se vincule al sector solidario, al sector cooperativo. Y por la última pregunta, las llegadas, los cambios son traumáticos. Yo confío en que la doctora Jennifer Parra, que es la nueva directora de la Unidad Solidaria, pues dé continuidad a la política que se viene desarrollando, pues porque esas no son políticas que surgen por el anhelo de una persona, sino porque surgen de proyectos que aprueba el Departamento Nacional de Planeación. Nosotros logramos cambiar el proyecto de la Unidad Solidaria para orientar esos recursos a la integración, al fomento de organizaciones, de circuitos asociativos solidarios. No es la decisión de Mauricio, es lo que está en los proyectos del Departamento Nacional de Planeación, y todos los gerentes públicos tenemos la obligación de cumplir con los planes que están registrados en el DNP, y yo confío en que la doctora Jennifer va a poder sacar adelante estos planes, y ciertamente todas las entidades tienen traumatismos con estos cambios, pero confiamos de que ella, con su equipo de trabajo y su liderazgo, siga desarrollando la senda de la asociatividad solidaria para la paz que inició en 2022 y que hace parte no de la agenda de una persona en particular, sino de nuestro Plan Nacional de Desarrollo y de la agenda del presidente Gustavo Petro. Bueno, seguimos con las preguntas. Le damos paso ahora a Arcángel de Jesús y se prepara Prudencio Tolima. Arcángel, cordial saludo, bienvenido. Buenos días Celso, buenos días doctor Mauricio Rodríguez. Soy de la Cumbre Valle, el medio de comunicaciones cumbreestereo.com. Soy director de una organización, una empresa asociativa de trabajo desde hace 25 años, pues que hemos venido sosteniendo pues con las uñas, ¿no? Porque para llegar a grandes proyectos se tiene que tener un apoyo político bastante fuerte. Bueno, el presidente Gustavo Petro ha tenido muy buenas intenciones con los colombianos en transformar este país, darle el cambio que se necesita, pero sucede que hay funcionarios que no están en el engranaje del presidente, ¿no? Que muchas veces él desconoce de las malas actuaciones. Estamos terminando ya, nos queda solamente un año. Mire, se inició ese proceso tan bonito de la organización de los medios de comunicación, ¿sí? En asociatividad, que gracias a la Unidad Solidaria se pudo asociar los medios de comunicación. Le hablo por el Valle del Cauca, soy también de la red del Valle del Cauca como delegado. Impresionantemente, pues hicimos un proceso, terminamos hace tres meses, si no es más, y que la Universidad del Tolima no ha hecho unos pagos, y hoy en día esta red está muy desanimada, porque pues si no hay compromiso de los operadores que consiguen, sabiendo de que dentro de nuestra organización hay organizaciones que pueden llevar
ese tema de operar, de ser operadores. Entonces, pues veo con mucho desánimo igualmente los medios de comunicación del Valle, Cauca y Nariño, que estamos trabajando articulados sobre el tema de que la Universidad del Tolima hasta ahora no ha pagado, entonces la gente está desanimada. Entonces, así no se puede continuar los procesos. Y la otra pregunta que le hago es, doctor Mauricio, si usted antes director de la Unidad Solidaria, ahora de Prosperidad, ¿usted va a continuar apoyando en los medios de comunicación alternativos, populares y comunitarios, pues que tienes que darnos un impulso? Porque un niño se lleva de la mano hasta que aprenda a caminar, ya cuando camine suéltelo para que se defienda. Muchas gracias, doctor Mauricio, gracias Celso y a todos los compañeros. Arcángel. Sí, Arcángel. Bueno, yo tramitaré esta preocupación que usted tiene ante la directora de la Unidad Solidaria, que es la encargada precisamente de ese convenio. Yo le puedo decir a usted y a todos los medios de comunicación comunitarios alternativos que están desarrollando las iniciativas de redes, que si ustedes están en una red por un pago, eso no funciona. Ustedes están por una iniciativa mayor, la integración empresarial para poder entrar en otros mercados con mayor fuerza, con mayor capacidad. DPS tiene una política orientada también a ese fomento asociativo, siempre y cuando las personas vinculadas a esa asociatividad sean las poblaciones vulnerables de Colombia. Y ustedes tienen un papel enorme para ayudarnos a fortalecer la asociatividad de las personas vulnerables, de las personas más necesitadas en las regiones, precisamente para lograr pasar de la transferencia a la inclusión productiva. Los detalles y las particularidades, digamos, de las iniciativas, de los programas o de los proyectos, la tramitaré con la directora, pues para que ella precisamente pueda contarles cuál es el estado. Todos los proyectos tienen dificultades, a veces se demoran más, a veces se demoran menos, pero uno no se desanima por eso, cuando tiene claro que tiene propósitos superiores, que es que nuestro medio esté articulado a una política regional, a una política nacional que le permita fortalecerse, ganar incidencia, alcanzar recursos a otra escala, y eso tiene que estar en el centro, o si no, no hemos resuelto el problema del asistencialismo, en donde nos juntamos es porque de pronto nos llegan 2 pesos y no hay recursos para poder llegar a la gama completa de todos los medios, sino a través de la integración. La integración empodera, más allá de las dificultades particulares. La integración resuelve el acceso a nuevos mercados, a nuevos socios, a otros públicos, y eso tiene que estar en el centro de la política de asociatividad de los medios de comunicación alternativos, solidarios, populares, comunitarios, digitales, cualquiera que sea su denominación. Bueno, ya nos quedan dos por abordar, 2 compañeros más, Prudencio Tolima y Ludwin Leandro. Director, el presidente Gustavo Petro hace poco habló de un plan de choque contra el hambre. Desde Prosperidad Social, ¿cuál es la contribución para ese mensaje que dio el presidente? Bueno, esa es muy buena pregunta, porque efectivamente hemos construido un plan de choque que hemos llamado Colombia sin hambre, en articulación con el Ministerio de Agricultura, con la Agencia de Desarrollo Rural, con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con el Ministerio de la Igualdad y otras entidades. ¿En qué consiste? Las cifras de pobreza son muy importantes porque hemos logrado reducir la pobreza en casi todas las regiones del país, y hay menos colombianos en la pobreza, en la línea de pobreza monetaria. Pero, ¿qué es lo importante? Es que esa cifra se pueda sostener, y eso se puede sostener cuando hay inclusión productiva de las comunidades pobres. Y hay unas poblaciones que están en extrema pobreza, a las cuales hay que ayudarles con alimento, es decir, que el alimento llegue directamente a esas familias en unas regiones que tienen o el mayor índice de pobreza extrema, o donde está el mayor riesgo de que las familias se queden sin alimentos. ¿Cuáles son esas regiones? Estamos hablando de Córdoba, estamos hablando de Sucre, estamos hablando de La Guajira, de Vaupés, de Bichada. Ahí hay una preocupación fundamental por los índices de riesgo alimentario, es decir, el riesgo quiere decir que por alguna circunstancia la gente se quede sin alimentos. Pero también hemos visto una caída de esa pobreza extrema y de un mayor nivel de pobreza extrema, mejor, en ciudades como Barranquilla, en ciudades como Cali. Así que en Barranquilla y en Cali tenemos que trabajar para llevar alimentos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, el Ministerio de Agricultura y la ADR están identificando dónde está la producción excedentaria, es decir, dónde se producen alimentos que no alcanzan a llegar al mercado porque hay sobreproducción. Comprar esa producción excedentaria es el primer paso.
Primero, porque mejora el precio de los productores, el precio de venta a los productores. Y segundo, porque esos productos pueden llegar a esos mercados o a esas familias que requieren esa ayuda alimentaria. Segundo, desarrollar la agrologística para que esos productos puedan salir de las fincas y puedan venir a plazas de mercado. En la plaza de mercado necesitamos fortalecer la asociatividad, la cooperativa de la plaza de mercado, para que esa cooperativa nos ayude en todas las tareas de distribución. Y a partir de la plaza de mercado, que esos alimentos lleguen a las familias más necesitadas. Así que tenemos que actualizar nuestra base de datos. Aquí está trabajando todo el gobierno. Estamos ya en la tarea de la compra de los primeros productos excedentarios en la primera ronda de alimentos. Hemos hablado de papa, hemos hablado de arroz, hemos hablado de cebolla, de distintos productos. Nosotros hemos planteado también incorporar pesca, por ejemplo, en Buenaventura, cómo compramos pesca y la congelamos y la aseguramos. Hemos hablado de leche también y hemos hablado de otros productos que pueden ir llegando a esta canasta que va a ir directamente a los hogares más vulnerables. Una ofensiva contra el hambre en las regiones a partir de la integración interinstitucional es lo que se llama Colombia sin hambre y es una tarea que nos ha puesto el presidente Gustavo Petro. Entonces tenemos Agencia de Desarrollo Rural, ¿qué otras entidades? Ministerio de Agricultura. Ellos están en la primera parte que tiene que ver con la identificación de la producción excedentaria, porque son los del sector agricultura. Luego entran otras entidades en el fortalecimiento de la distribución y el acopio y la comercialización, que son plazas de mercado. Ahí entra Prosperidad Social, Ministerio de Comercio, Impulsa, otras entidades que nos ayudan en esta tarea de fortalecer el mercado de la plaza de mercado y llegar directamente a las familias más vulnerables. Ahí con quienes trabajamos. Con el ICBF, que tiene una base de datos muy importante de las familias en donde hay niños y niñas que requieren atención inmediata alimentaria, con Prosperidad Social, que tiene la base de trabajo de las familias más vulnerables en pobreza, en extrema pobreza, con los alcaldes, con las alcaldesas de los municipios, porque ellos son los que saben dónde están los focos de mayor riesgo de vulnerabilidad, de pobreza extrema en sus municipios. Entonces vamos haciendo toda esta articulación interinstitucional. Para este año, Prosperidad Social ha anunciado una inversión de 175.000 millones de pesos para este plan de choque de Colombia sin hambre, y vamos a articular esos recursos con los de las otras entidades para cumplir este reto tan importante, y es reducir el riesgo y reducir el hecho de que niños y familias se queden sin alimento en Colombia. Perfecto. Bueno, le damos paso a Prudencio Tolima y se prepara Ludwin. Prudencio, cordial saludo, bienvenido. Cordial saludo para Mauricio. Mauricio, desde la red de medios del Tolima hemos seguido trabajando, tratándonos de articular. Actualmente estamos trabajando con la plaza de mercado de Chaparral, Tolima. ¿Cómo hace la gente, sí, que ya está trabajando asociado de las plazas para integrarse y, digamos, salir del círculo vicioso de estar pidiendo deme y llegar a convertirse en productivo? ¿Y cómo hacemos nosotros desde la red de medios, ya estando organizados, estando encaminados, para actuar como organización en beneficio y llegar, por ejemplo, a la pauta que es de prosperidad social y seguir pues fomentando la asociatividad? Pues a mí me sorprende que sea usted el que me lo pregunte, porque usted sí sabe de eso, porque ustedes se han organizado en el territorio, porque ustedes han creado la asociatividad, porque ustedes han salido a buscar nuevos mercados. Usted quiere que yo le conteste lo que usted hace, pero se lo contesto. Eso que ustedes hacen ya en el Tolima, que es juntarse con la economía popular, que es desarrollar un centro de fomento para la economía solidaria, que es como el que tienen allá, que seguramente tiene dificultades, pero por ahí es la ruta, es lo que tenemos que seguir desarrollando en todo el país. La articulación de los medios de comunicación es un primer paso. El segundo es la iniciativa empresarial de esas redes para conseguir los socios en la economía de mercado, en la economía solidaria, en la economía comunitaria,
para convertirse en los portavoces de ese nuevo desarrollo emergente que está sucediendo, por ejemplo, en el Tolima, en donde hay un circuito social agroalimentario que tiene más de 500 organizaciones que producen alimentos, que lo quieren vender directamente, que quieren llegar directamente a los mercados de nuestras familias del Tolima, porque hoy el campesino del Tolima le vende a los intermediarios que traen productos, lo que producen lo traen hasta Bogotá para volverlo a llevar a Ibagué. Pero si ese circuito social agroalimentario de esas organizaciones se desarrolla gracias a ustedes, a que ustedes lo den a conocer a las familias, para que las familias le compren directamente al campesino tolimense, pues esa es la tarea fundamental, porque ahí ganan todos. Gana el productor campesino, gana la economía popular que comercializa y ganan ustedes, que hacen la tarea de convertirse en la voz de esa economía que nunca ha tenido voz y se está empoderando en el Tolima. Si hay una experiencia bonita de articulación entre medios de comunicación y economía campesina y economía popular, pues es el Tolima. Así que lo que usted hace todos los días es lo que debería pasar en todas nuestras redes en Colombia, que se asocian, que se conectan con la economía popular, que tocan la puerta del gobierno para conseguir recursos que les ayuden a impulsar sus procesos, pero que no se quedan ahí, sino que saben que tienen que construir una iniciativa empresarial para darle sostenibilidad a lo que ya saben hacer. Bueno, ya por temas de tiempo nos toca a una persona más. Aquí tenemos la mano levantada de Ludwin. Ludwin, cordial saludo, bienvenido. Muy buenos días, Celso, y a todo el equipo de la Agenda. Muy buenos días, doctor Mauricio. Es un placer nuevamente saludarlo. Doctor Mauricio, durante esta rueda de prensa con la Agenda, usted ha dicho algo muy importante, inclusive se lo comenté hace 2 años en la ciudad de Barranquilla, eso nunca se lo dije, la articulación con la economía popular, la articulación con otro tipo de asociaciones que tengan otro tipo de economía para fortalecernos nosotros los medios de comunicación alternativos. Sin embargo, todavía hay un vacío que se ha generado en unos espacios distintos a los temas económicos, como es el caso que involucra a los periodistas que hemos sido víctimas de conflicto armado. En esos espacios, 3 entidades trabajan en articulación, sobre todo para la implementación correcta de los COMPES, como el que se está armando de soluciones duraderas, donde una de las entidades que hace incidencia allí, aparte del Departamento Nacional de Planeación y aparte de la Unidad para las Víctimas, es Prosperidad Social. Uno de los temas que toqué el año pasado fue las políticas de difusiones para todos esos temas y políticas públicas que involucraban a la población víctima de conflicto armado, y que ese trabajo se hiciera con los medios alternativos que hemos estado en ese hecho victimizante de desplazamiento forzado. En ese orden de idea, se está hablando con el equipo de comunicaciones de Prosperidad Social para, dentro de esa tarea, una vez aprobado ese COMPES, se tenga en cuenta un plan de difusión especialmente para los medios de comunicaciones que han sufrido estos hechos, y pues se pueda llevar a cabo en los territorios. Muchas gracias. Bueno, esta es una iniciativa muy importante porque, como usted lo dice, se está construyendo un COMPES para la atención de la población víctima que se ha llamado COMPES de Soluciones Duraderas. Ahí tenemos que trabajar precisamente el rol de los periodistas que por alguna razón han sido víctimas del conflicto armado en cualquiera de sus dimensiones. Ese capítulo es sumamente importante. A nosotros nos parece muy importante que el COMPES se avance, que incluya no solamente a las víctimas de desplazamiento dentro del territorio nacional, sino también a un número muy importante de víctimas que han tenido que salir del país, que se encuentran en otros territorios, en otros países de acogida, y que hoy no tienen política pública. Así que el COMPES de Soluciones Duraderas tiene que incorporar también a esta población. Hace pocos días realizamos el Foro Internacional de Víctimas, creo que el 10º Foro Internacional de Víctimas, me perdona si no es el 10º, en la ciudad de Riohacha. Y dentro de un mes más o menos vamos a tener el Foro
Internacional de las Migraciones, también en Riohacha, y tenemos una política para atender a la población víctima transfronteriza, que lo hemos venido haciendo, por ejemplo, en el caso de Ecuador, en donde Prosperidad Social ha acompañado el retorno de colombianos y colombianas que por orden del gobierno ecuatoriano pues llegaron en las últimas semanas al país. Hemos acompañado también personas deportadas de Estados Unidos para que se haga con dignidad, como ha pedido el presidente Petro. Los acompañamos y después de estar ya en su país de retorno, ofrecemos alternativas para la inclusión productiva a través de la asociatividad. Esto está funcionando, esto está trabajando, y sería muy interesante que los periodistas, las periodistas que hacen parte de este tema, que conocen el tema de la violencia y que han sido víctimas de esa violencia en Colombia, nos ayudaran también en esta divulgación. Esa propuesta que usted hace me parece sumamente importante, la vamos a recoger y a través de Celso y de nuestro equipo de comunicaciones vamos a ponernos en contacto con ustedes, los que quieran trabajar en divulgar estas tareas. Mire que a veces no se sabe que estamos recibiendo colombianos y colombianas de Estados Unidos en condiciones de dignidad. A veces eso no nos llega a los medios, pero ustedes pueden ser los portavoces para que las familias se puedan reencontrar, para que esa persona que llegó en condiciones de retorno por una decisión del país de residencia, pues se conecte rápido con los suyos y las suyas aquí en Colombia, pero también para que se pueda incorporar a alguna apuesta productiva de forma rápida. Director Mauricio, ya para despedirlo, en este gobierno, en el gobierno del cambio, ha bajado la pobreza monetaria a índices significativos, ha bajado la muerte de niños por desnutrición, ha bajado también la pobreza multidimensional a unos muy buenos niveles históricos. El presidente Gustavo Petro hace poco en Consejo de Ministros dijo: quiero acabar la pobreza extrema en Colombia. ¿Dejará ese legado? Yo aspiro que sí, porque la pobreza extrema se reduce atacando factores determinantes como la alimentación. Ahí tenemos un plan de choque interinstitucional. Se hace incorporando poblaciones históricamente excluidas al desarrollo. Eso se hace con asociatividad y también tenemos un trabajo interinstitucional del cual también hace parte el DPS para lograrlo. Y tercero, se requiere política pública de acceso a servicios, es decir, energía eléctrica, agua potable, educación, porque esos son los índices de la pobreza multidimensional. Y ahí hay un gobierno que está trabajando región por región en esto. Precisamente, por ejemplo, para el caso del Pacífico, estamos cumpliendo el plan para que en el Pacífico lleguen esos servicios básicos fundamentales a 62 municipios del litoral pacífico y se pueda cumplir con esa tarea que tenemos de sacar esas poblaciones de la exclusión y de la pobreza, y así en otras regiones de Colombia. Lograremos sacar muchas personas de la pobreza y de la pobreza extrema, y la tarea no será suficiente. Estará en las manos de los colombianos y de las colombianas si continúa la ruta del cambio, si continúa la ruta de la consolidación de los derechos que durante años fueron conculcados o fueron quitados o que fueron negados a poblaciones históricas, o si vuelve a la ruta de la violencia, de la corrupción, del empobrecimiento. Esa decisión le corresponde al pueblo colombiano en un año. Director Mauricio, muchas gracias por estar aquí en la agenda, por traernos todos estos temas de mucho interés para las poblaciones vulnerables, para los territorios del país. De verdad, a ustedes, gracias. Celso, muchas gracias de nuevo, y a todo este equipo maravilloso de comunicadores y comunicadoras con las que hemos podido conversar hoy. Aquí estamos siempre para mantener este diálogo, para fortalecer la relación entre el gobierno del cambio y la comunicación popular en el país. Así es, director. Bueno, invitarlos a consultar todos los productos de la Secretaría de Comunicaciones y Prensa de la Presidencia de la República, los contenidos, Vida Digital, Viva en la Radio, el programa radial de la Presidencia, los contenidos informativos, Así Avanza el Cambio y demás productos que tenemos aquí en la Secretaría de Comunicaciones y Prensa para que el país sepa lo que está haciendo el primer gobierno popular de la historia de Colombia. Ahora sí cerramos, a todo el equipo técnico de la agenda, a los ingenieros de video, como siempre, de audio, de streaming, a Juan Camilo Quintero, Orlando Rengifo, a Luis Espejo, a Camila, nuestra productora periodística, y a Gloria Ortega, nuestra directora. Muchas gracias por estar ahí. También a ustedes, los que siguieron esta transmisión en simultáneo por las redes sociales de la Presidencia. Nos vemos en otra emisión de la agenda.
Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.